Bueno, no sé si está ahí o no está. Pregunto si viene alguien más por las dudas. O ya está. Va, si Suele viene haber alguien más más. gente. Bueno, oigan, siendo cinco, cuatro, cinco conmigo. Bueno, no, ¿yo qué hice? Yo, la verdad que no, le estaba comentando a Nicolás que como tuve tiempo, me puse a hacer la presentación para un concurso. Y ahí se me fue todo el tiempo de preparación de la clase. ¿Concurso de qué? Todo el tiempo hay concursos que nunca se hacen, de docencia. Este era de, creo que era elementos de derecho constitucional. Tengo un montón de concursos presentados que no, nunca se hacen. Eso como que te da puntaje en la docencia como para después aplicar algún tipo de trabajo o algo por el estilo. Sí, yo en realidad, sí, no, como docente. Como docente. Me acuerdo por mi vieja que era docente y como quería hacer presentaciones y les daba puntaje, no me acuerdo para qué, si era para subir de escalafón en la directora o algo por el estilo. Claro, no, si después te quieres presentar en algún lugar, lo que sea, bueno, tenés un currículum con tu puntaje y es como que es un círculo virtuoso, porque cuando te presentas a concursos no tenés nada, pero si vas ganando los concursos vas avanzando. Pero hay que tener publicaciones científicas, cosa que tengo poco. Hay que trabajar en ámbitos educativos así de investigación, lo hago poco, poco y nada. Es que la verdad que no tengo que vivir, tengo que elegir, o vivo o me dedico a llenar formularios. Y además que no se vive bien, ¿vieron? Entonces es un desincentivo permanente. Pero bueno, como ahora todo se hace desde la casa de uno, antes había que llevar un mamotreto de papeles hasta la facultad y tenías como que hacerlo, ¿viste? Y firmar 400 hojas, 5 copias de todo. Fuera casa, hacía un tremendo bodoque. Y ahora es clic, clic, clic. Igual me llevó una hora. Era la hora que yo tenía que haber leído el texto que teníamos para la clase. Pero bueno, vamos a compartirlo. ¿Ustedes vieron el texto que Ari dejó? Yo lo leí las primeras más o menos 10 hojas recién, hace un ¿El ratito. de las elites? Sí. O... Ah, no, no, el de las elites no. Bueno, pero Por encima, decime, Matías, por encima, ¿qué sí, significa no, que? o sea, no tan profundo, ¿viste? Leía, pero había conceptos que no me quedaban. Bueno, entonces yo, mi idea es la siguiente. Leerlo con ustedes, como no lo pude leer antes. Pero igual les viene bien que yo haga una lectura con ustedes, ¿o no? Sí, Es Obvio. como que los introduzco al texto. De hecho, a mí, si me preguntan cuál es mi mejor clase, es taller de lectura. Pero bueno, de repente me di cuenta que estoy solo, porque ya nadie me sigue. Pero antes de decir esto de taller de lectura, de leer el texto, de compartirlo, adviertan que estamos todo el tiempo mapeando marcos teóricos para poder comprender desde diferentes ángulos. Porque si ustedes piensan, por ejemplo, que estuvimos viendo más allá de los elementos históricos o las formaciones o las revoluciones, conceptos por un lado, y después teorías sociales aproximativas para pensar una realidad social compleja, ustedes vean que, por ejemplo, dentro de las teorías abordamos teorías racionalistas individualistas, con eje en el individuo como concepto básico, verdadero, o teorías más estructurales que hablan más de una determinación que una motivación individual. Y aparece también ahora este tema de las élites, que si quieren, en su mapa conceptual lo pueden poner como un intermedio. Es decir, hay conductas individuales, hay estructuras que condicionan a esas conductas individuales y hay grupos organizados, élites. Todo convive, porque adentro de los grupos hay individuos y todo funciona en estructuras que formamos nosotros como un enjambre. Pero a veces la pertenencia, la formación de las élites genera dos cosas, nuevas reglas
nuevos condicionamientos y nuevos posicionamientos individuales que no son respecto de un cálculo utilitario de lo que me conviene a mí solo en términos de costo-beneficio de un producto, sino que son cálculos que se dan al interior de las redes que integramos, por ejemplo, para escalar. Como por ejemplo, esto que le estoy contando que me presento en un concurso y que modela, modifica las conductas. Observar la realidad social, económico, político y social a partir de un concepto de élite es pensar que no hay solamente individuos o estructuras que determinan conductas, sino que hay grupos de empresas, por empresas siempre digo lo mismo, no comerciales, empresas de lo que sea, un grupo de gente que quiere hacer algo que no importa qué. Por ejemplo, escalar una montaña de 10 es una empresa. ¿Entienden? Bueno, empresas que están mejor organizadas en el marco de un orden social y que en ese mejor orden obtienen mejores sus intereses con los que persigan. Y hay algunos autores que empezaron en algún momento a hablar de élites. En el momento en que se hablaba de individuos, 1800, en 1890, élites. Che, miren que acá esto no es que el individuo, que el pueblo y todos estos conceptos románticos. Acá yo lo que veo es que hay grupos de presión, que hay grupos que se reparten el poder, ¿entiendes lo que digo? Que hay clases dirigidas y clases dirigentes y al final los dirigentes, no importa cuál sea su extracción ideológica, siempre hacen lo mismo, defienden sus privilegios. Entonces ahí se empieza a asociar esa conceptualización a discursos que escuchamos. Por ejemplo, la casta. ¿Entienden? Espérenme, tengo mucha interferencia. ¿Me aguantan que voy a cerrar unas puertitas? Sí. Un chiquitín. Listo. Ahí está. Ah, bueno, entonces, pensar en términos de élite es otra forma de abordar la complejidad social. Y son teorías que nacieron más o menos en 1880-90, ¿sí? Y que el primer nombre que se les dio, bueno, fue de clase política, clase dirigencial, casta también, ¿sí? En esos años, ¿eh? Em, Teorías que provenían de distintos autores de diferentes arcos ideológicos, no importa de cuál. Por ejemplo, conservadores o marxistas, lo mismo da, pero que hablaban en su convicción política, tenían que analizar y al analizar elaboraban un marco teórico, porque no puedes hablar en el vacío, y ese marco era el de Leeds, ¿sí? Por ejemplo, para que entiendan, eh, un conservador o un liberal que defiende libertades individuales y que se ve amenazado por las élites. Por ejemplo, Max Weber. O un marxista de izquierda como Gramsci. O otro que dice, al final los dirigentes del partido de izquierda terminan representando sus propios intereses y no de los sectores a los que dicen representar. Y entonces se convirtieron en una casta. Entonces lo elabora ese concepto un autor de izquierda. Pero al tener que explicar cada uno,
terminaba llegando al mismo marco conceptual. ¿Entienden esto que digo? Y este concepto de élite sigue funcionando hoy en día y con mucha fuerza. Por ejemplo, lo vimos cuando vimos a Dahl. ¿Se acuerdan de Dahl que hablaba de que las nuevas democracias en realidad son élites que compiten por el poder en sentido horizontal? Bueno, está todo, y bueno, y Dahl es un liberal de la democracia liberal, pero que intentó explicar la democracia no por su deber ser, sino por lo que es. Bueno, ¿qué democracias tenemos? Bueno, tenemos una democracia de élites. Entonces, fíjense cómo este concepto es un concepto que está todo el tiempo presente en diferentes ideologías de diferentes autores y convive. ¿Está? Bien. Ahora, si les parece, les comparto el texto, ¿correcto? Este texto es bastante moderno, porque se fijaron, no sé si vieron el año de publicación. eh, Ay, tengo sueño. 2000, ¿dónde está? No veo. No alcanzo a ver. ¿Está el año ahí? No. No sé. Pero sí hablaba, creo que llegó a abordar el gobierno de Macri, sí, puede Sí, ser, o sí, sea por que debe eso, ser. creo que es Y del también 20 de y la pico. pandemia llegó Con a la hablar. pandemia, ¿verdad? Sí. Por eso, es de ahora, ¿está correcto? Elites, bueno, acá el texto puntualmente mm, habla de élites económicas, ¿sí? Pero bueno, yo les dije empresas y ahí puede entrar cualquier rubro. Porque, por ejemplo, una, u- un sindicato, ¿sí? Eh, o una agencia gubernamental, por ejemplo, jueces, que vamos a ponernos ahí con ese rótulo. O cualquier otra, ¿sí? Cualquier agencia de gobierno en cualquier nivel nacional o subnacional, una secretaría, un ministerio, ¿sí? Una agencia de recaudación, lo que fuera. También se comportan a veces como élite, pero tal vez no podemos poner el mote de económicas, ¿ok? Este texto se refiere a élites económicas, pero, y bueno, y después el texto habla puntualmente, no sé si en el índice, de cómo ver a partir de este marco conceptual diferentes países de América Latina. Por eso está Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú, correcto, México. ¿Está? En México uno automáticamente piensa en narcotráfico, también son élites. Bueno, pero en la introducción, Marina Mendoza e Inés Nercesiam, ¿qué hacen? Hacen el trabajo inicial del texto, que es cuál, dar un marco teórico que sirve al resto de los textos que son de la compilación. ¿Entienden? Entonces, en la introducción tenemos tal vez lo más importante para nosotros, que es un recorrido histórico del concepto de élite económica. ¿Ok? Y que explica desde cuándo nace el concepto y cómo se fue desarrollando en diferentes lugares, diferentes autores. Pensé, por ejemplo, recién élites financieras, ¿no? Bueno, no se tienen que distraer con los discursos políticos, ¿vieron? Que ponen muchas veces eh, el foco en un marco y nos distraen a nosotros de cómo tenemos que analizar la cuestión, porque es muy fácil distraerse, dejarse llevar. Bueno. Este es el que estuve leyendo, ¿no es cierto? ¿Digo bien? Sí. Bueno, bueno, en las últimas décadas cobró en relevancia. En el campo académico, las investigaciones crecieron de manera progresiva al calor de los cambios sociales, ¿sí? Bueno, los cambios sociales notables se dan en el 2008. Ok, saben lo que pasó en el 2008, hubo una crisis económica importante. em, Salvada por los propios, la Reserva Federal Americana,
porque habían mentido con los balances, las burbujas financieras, ¿no? Lehman Brothers, ¿era eso? Sí. Em, y después sí, acá menciona la pandemia, la desigualdad que se agudizó. Bueno, y acá dice, junto con este crecimiento, o estos cambios, crecimiento económico de desigualdad, proliferó un conjunto de debates en torno a la definición de élite, que es lo que le interesa a las autoras. ¿Quiénes son? ¿Cómo medirlas? Es decir, ¿cuándo hay una élite? ¿Por qué élites y no clases sociales? ¿Mm? Bueno, fueron esos algunos de los interrogantes que vinieron a la saga. Estas cuestiones han sido el corazón de las polémicas porque del modo en que se definen los sujetos influye también en los diagnósticos y en las propuestas de políticas tendientes a reducir la concentración de recursos y la reproducción de desigualdades. Básicamente está diciendo, según cómo definimos el concepto, es cómo vamos a abordar el tema y el posicionamiento ideológico que tomamos. ¿Sí? A diferencia de lo que ha ocurrido con las élites políticas, cuya definición ha suscitado menos controversias, el concepto de élite económica ha sido más esquivo. Bueno, élites políticas es, como yo les dije hace un ratito, un concepto que este es el que nació en 1890 con fuerza. ¿Sí? ¿De qué se hablaba? De sindicatos, de partidos, de clase política se hablaba en 1890, 1900, 1910. Y por eso se hablaba de élites políticas, que eran las clases dirigenciales que se habían separado de sus representados. Lo mismo, por ejemplo, con los grupos parlamentarios, ¿sí? Los partidos de notables. Y, y claro, tal vez no se hablaba tanto, bueno, también se hablaba de élites en el ejército, pero uno de los primeros que empezó a hablar de élites económicas se llama Wright Mills, que creo que les dejamos un texto al inicio de la cruzada, pero si no, ahora va a volver a aparecer. Bueno, ¿por qué es difícil definir élite económica? Una posible explicación es el hecho de que a diferencia de la élite política, cuyos miembros ocupan cargos públicos, ¿sí? Y son más permeables a intercambiar con la sociedad, o sea, es más, voy a agrandar un poquito, es más identificable a un cargo político que a uno económico. Ustedes entienden eso, ¿no? O sea, no sabemos quién es, o sea, quiénes son los que participan de la AmCham o de la Cámara de la Construcción o de la Cámara de Comercio. No los conocemos, ¿sí? En cambio, a los dirigentes políticos sí los conocemos. Entonces, es más fácil identificarlo. Entonces, eso está diciendo. Que la, porque intercambian con la sociedad las élites políticas en algún sentido. Tienen que salir a hablar. Es más fácil también identificarlos como los responsables. Pero, sí, hasta por una cuestión estratégica, la élite económica es como que se mantiene con un perfil bajo, mucho Ni que más. hablar. Igualmente, Nicolás, interesante lo que decís. Ven que está bueno intercambiarlo porque eso es cierto, pero en el último tiempo yo no noto, yo no, he leído un montón de autores, pero fíjense esto que pasa que es súper interesante. Hay mucha exposición hoy en día, ¿vieron? Que antes no existía. Y Sí, las nuevas élites económicas también gozan de la exposición. ¿Vieron como que hay un goce no, yo quiero salir y sí, hablar? sí, sí, pasa con Elon Musk, por ejemplo, hasta con Galperín acá, que hasta lo ves en las redes sociales y tienen posiciones activas políticas, eso es llamativo, a diferencia de cómo era antes. Yo cuando leí Exactamente. esto, Sí. perdón que interrumpa, pero pensaba también en una de las quizá virtudes que tuvo el kirchnerismo, fue exponer a Mañeto como una persona importante del país. Antes quizás de eso, los que no estaban en el mundillo de la comunicación o del periodismo, no teníamos ni idea quién era. Exacto. Y a él quizás lo vinculo más con una élite económica que con una élite política, por ejemplo, que está más a la vista. No, de hecho ahí tenías, si querés, siempre viéndolo con este prisma, ahí tenías una élite política bien identificada que trabajó para que en su narrativa se pudiera identificar a otras élites también Tal cual, importantes que, según la narrativa, compartase o no, kirchnerista, no eran lo que decían ser, sino que eran élites económicas que se camuflaban en
no sé, medios de comunicación. Lo digo Sí, por sí. Nieto. Sí, y Es es como que cierto, lo subieron al ring, por decirlo así. exactamente. Pero eso fue un momento, que es interesante que lo digas, mucho más difícil, pero ahora hablan con mucha más soltura porque hay muchos más lugares para hablar, ¿vieron? Cualquiera hace un streaming, entonces hay 1500 streaming de eh, no economistas, dirigentes grandes, medianos o pequeños que salen a hablar, que salen a exponer sus problemas, sus necesidades, sus experiencias, sus intercambios de experiencias, que en realidad, vamos a decirlo, es el dispositivo tecnológico que permite que todos se expresen y en la misma medida que cualquiera se expresa, como nosotros individualmente, en redes, Sarasa, también estos grupos económicos ayudan a ser más fáciles en su identificación. No obstante, siempre tuvieron cámaras que los agrupaban. Están las cámaras de los grandes, las cámaras de los pequeños, las cámaras de los industriales, los que son los bancos, los que son financieros, los que son comerciantes, y también en todas las medidas, lo rural, los peones, ubican lo que digo, ¿no? Eh, Sí. bueno, la élite económica a menudo opta por un perfil bajo, esto lo estamos todo poniendo en cuestión ahora, y es reticente a la exposición pública. Bueno, todo esto ahora todo con asterisco, ¿vieron? Ya no. Mm. Hay un capítulo de Los Simpsons muy bueno, que era un capítulo en donde había un tipo que se llamaba Arthur Fortune, que era Arturo Fortuna sería, que era como un nuevo rico, un New Rich, y que Smithers se enojaba, ubican a Smithers de Los Simpsons, porque el tipo no sabía comportarse porque aparecía en Springfield regalando dólares, y los tiraba de un globo, y como me hace acordar mucho a la relación que se había dado entre Franco Macri y Mauricio Macri, que Franco Macri era el empresario que siempre estaba en las sombras, o como Chabrán, por ejemplo, y que hacía negocios con todas las administraciones, y Macri toma un perfil mucho más de exposición, entrando al terreno de lo político, diciendo yo tengo cosas para decir, eh, si quieren, un precursor de Milei, en el sentido de vamos a decir nuestras ideas, ¿no? Una derecha, digamos, más de, desenfrenada, desacomplejada, ahí está. Bueno, pero decían las autoras, si no están, si son reticentes a la exposición, lo cual sigue siendo cierto, porque en realidad los que no se exponen públicamente, vos dijiste, por ejemplo, Galperín, pero Galperín quiere tomar una exposición pública, pero para mí las élites económicas más importantes siguen en las sombras. Sí, pensaba también en Soros, que ahora, por ejemplo, salió que están teniendo como mucha actividad pública, siendo quizás de las personas más pesadas del mundo, te diría. Pero Soros con Hace poco su salieron a apoyar al alcalde de Mamdani. Nueva York, Sí, pero sí, Soros es uno de los que optó también por una exposición pública con una sociedad que se llama Open Society, creo que era, que financiaba sí. específicamente a políticos que acordaban con sus ideas como filántropo, pero no. Yo me refiero, por ejemplo, no, voy a decirles uno que no van a... Midlin. ¿Le suena Midlin, Marcelo Midlin? Se llama el grupo Mitlin, ¿puede ser? Claro, pero bueno, ese es, no sé, dueño de Pampa Energía. ¿Quién es? O- o- perdón, o por ejemplo, que había sido, que estuvo con todos los gobiernos, esperen. ¿Empresario? Sí, pero que había sido presidente de la Cámara de Diputados y después se retiró y trabaja en empresas de energía. No me sale el nombre. Ah, Aranguren, no. No, Aranguren no, que también es un empresario de Shell, es ese. Sí, No, pero tuvo cargo político, ¿no? mm, y sí, como presidente de Shell terminó en el Ministerio de Energía, imagínate. Más claro imposible. De hecho, mira, me hiciste acordar ahora, Nicolás, que decís esto, que yo tengo un textito que está en el WordPress de Ari Lijarad, apenas asume el gobierno de Macri, en donde pone una biografía de cada uno de los que eran miembros del gobierno de Macri, que todos venían de élites económicas. Ahí Bueno, está, algo, ¿cómo?
Los que están ahora eran todos de la JP Morgan, Caputo. Exactamente. Los de antes no, los de ahora son de JP Morgan, los de antes eran de otras entidades. Pero sí, está bueno eso que lo digas porque circuló esa foto en donde Milei hace esa cadena nacional en donde estaban Kirno, Bausili, Caputo y uno más que no sé el nombre, que todos habían trabajado en JP Morgan. Pero no, Sí. también este gobierno está asociado con el grupo Urnequian, porque estaba Pose, Francos, Sí, em, Milei era asesor de, Milei, de Urnequian. todos eran del grupo Urnequian, que es uno de los más importantes de la Argentina. Ahí tenemos otro que aparece poco, a Urnequian. Sí. Eh, Pablo Roca también. Pablo Roca, sí. Bueno, pero el que quería decirles me olvidé el nombre. ¿Pueden creer? Bueno, por algo será que me olvidé el nombre. De Bueno, energía. sí. No, lo puedo ir a buscar, pero no pasa nada. No. Yo estoy viendo el libro donde sé que tengo el dato de esa persona, pero ya fue. No importa. Bueno, lo que torna más difícil el acceso a la información y el desarrollo de las investigaciones. Pero también una parte importante de las controversias ha radicado en la juxtaposición de debates teóricos y metodológicos que, si bien están imbricados, no necesariamente son la misma cuestión. Es decir, acá las autoras van a hablar de lo que nos interesaría a nosotros, que es un recorrido histórico, como les dije antes, de el marco conceptual elite, ¿sí? La bibliografía sobre el tema se ha organizado en torno al estudio de la naturaleza de las élites, es decir, de dónde surgen, cómo, quiénes son, su ADN sería la naturaleza de las élites, sus estrategias de reproducción y su acción política. Y acá nombran a una, Tasha Firefield, no sé quién es. Espera, ¿van entendiendo cuando leo de qué habla el texto? Más o menos, digo. Esto sería taller de lectura. Planteó la cuestión en términos de poder estructural de las élites, relativo al peso que poseen en la estructura productiva de cada país y el poder instrumental relacionado con la capacidad de organizarse y accionar políticamente. Guarda, ven acá todo esto que está acá, que lo ven que lo acabo de marcar, está sintetizando, si ustedes advierten, estas cuatro líneas, el concepto de esta autora, Tasha Firefield, que intentó categorizar las élites y lo hizo en esta forma. Dijo, bueno, para mí tenemos que medirlas en función del poder estructural que se puede medir a través de su estructura productiva en cada país. Por ejemplo, bueno, identifico a estas en un cuadro, imagínense, ¿no? Porque tienen este peso según la estructura productiva de cada país. Entonces uno podría decir, bueno, en este país que tiene el PBI que se compone de estos valores, en estas áreas, estos son los grupos más importantes. Y entonces ahí como que, buenísimo. Decime, Nicolás. No, es como una relación directa, digamos, entre el rubro más fuerte del país, en términos de PBI, lo pusiste vos, con las élites dominantes. O sea, acá, por Claro, ejemplo, que es el agro, puede exacto, llegar. exacto. Y por ejemplo, decir, bueno, pero lo quiero analizar en Cuba, bueno, el azúcar. No, lo quiero analizar en Ecuador, bueno, los productores de banana, qué sé yo. Estoy inventando, pero ustedes me siguen la idea. Sí, Y sí. lo quiero analizar en Japón, y bueno, a ver, las empresas de tecnología de punta, no sé, Honda, Yamaha, Panasonic, Ah, si fuésemos un país con fuerte presencia industrial, quizás sería justamente Pablo Roca la persona, ni que la hablar. elite dominante. Pero lo interesante que ustedes tienen que comprender de esto, ¿saben qué es? Que ya la autora ya definió el IT según el peso relativo que posee en la estructura de cada país y convirtió, digamos, un concepto abstracto en algo medible. ¿Se dan cuenta? Y eso es interesante que ustedes entiendan cómo funciona. Y después dice una cosa más, no solamente la estructura productiva, sino, fíjense qué interesante el segundo ítem, el poder instrumental que dice Tasha Firefield se relaciona con la capacidad de organizarse
e intervenir políticamente. Y entonces ahí podemos pensar que, por ejemplo, hay grupos o élites económicas que tal vez no tienen un peso tan importante en la estructura productiva del país, pero sí tienen una capacidad de organizarse y de accionar políticamente que les da como medible, si quieren, si se pudiese medir, un poder instrumental considerable. Por Ah, ejemplo, y ahí sí vuelvo al ejemplo de Manieto en un momento de la historia del país, tal vez no ahora, en el que tal vez no era un grupo económico tan importante por su peso en la estructura productiva del país, pero sí por su capacidad de daño, si quieren. ¿Entienden? Y también perfecto. ahí podríamos medir élite económica en este otro sentido. ¿Me entendieron? Sí, sí, está bueno el ejemplo, porque justamente yo cuando lo leí pensé como que estaban estrictamente relacionadas. Si tenías poder estructural ibas a tener poder instrumental, pero no necesariamente es así. Exacto, por eso acá lo que planteo un poco es, bueno, se puede hacer un cuadro de doble entrada incluso. Puedes decir, mira, tengo elites que por su peso estructural son, ya me lo imagino en la cabeza, con estas cuatro líneas. Digo, bueno, a ver, ¿cuáles son los grupos económicos más importantes? Estamos hablando de élite económicas acá, ¿eh? No se olviden, porque antes dijimos todas. Y decimos, bueno, a ver, esta y esta. El campo, los bancos, la construcción, lo que quieran, ¿sí? La minería. Ok. ¿Y cuáles son en la otra eje del cuadro, el poder instrumental y la capacidad de accionar políticamente? Y ahí decimos, bueno, de repente esta élite es muy importante en términos productivos, pero tiene poca capacidad de accionar políticamente. Y después podemos tener viceversa, y después podemos tener una que combina las dos, o una que es muy eh, mala en ambos rubros. ¿Entienden lo que digo? Sí, sí, sí. O incluso podemos hacer el cuadro, imagínense en un eje, ¿sí? Y ubicar en puntitos a cada una de las que van apareciendo en dónde las podríamos poner en el cuadro. Y se hace un trabajo divertido. Sí, sí. Obviamente tener mayor poder estructural te va a facilitar tener poder también instrumental, como puede haber una relación, si bien no es sine qua non, si tenés el poder estructural vas a tener la facilidad, digamos, de tener un mejor poder instrumental. Quizás después no lo aprovechás o no lo ampliás, Puede ser. pero como que te da esa ventaja, entiendo yo. Sí, sí, puede ser. Puede ser. Bueno, aunque entendamos que esta es una diferenciación metodológica a los fines de operacionalizar. ¿Qué significa operacionalizar? Significa, ¿saben? Os les digo. Bajarlo a tierra, hacerlo medible, justamente, algo así. Hacerlo medible. Es decir, yo quiero hacer un cuadro en donde pongamos quiénes son los más lindos. Buah, posible, digo, qué sé yo, no sé, es re subjetivo, bueno, está bien. Bueno, no, vamos a operacionalizar la variable. Para mí lindo es que tiene piel blanca, ojos celestes, ¿entiendes lo que digo? Ah, entonces es fácil, ahí lo medimos. Entonces, operacionalizar una variable es hacer que esa variable, que al principio a priori es abstracta, sea medible. Y ahí, oigan lo que vamos a decir ahora, en el momento donde uno, primero, donde genera la abstracción, ya hay una toma de posición, ¿sí? Cuando conceptualiza, pero más aún cuando operacionaliza, porque ahí es cuando asigna valores, no valores, asigna, digamos, categorías, que después va a llenar el cuadro, y en esa creación de categorías están las posiciones subjetivas que después aparecen como neutrales. Porque después uno podría venir y tratar de decirle, pero vos, ¿por qué decís qué lindo es el que tiene ojos claros? Pero el que empieza, el que toma lamentablemente lo que empieza a pasar es lo siguiente, el que toma una posición a partir de este lugar de decir, ¿y vos por qué decís que el más lindo es el que tiene ojos claros? Es el que tiene que llevar la de perder, porque es la contracultura. ¿Entienden lo que digo? Y ahí bueno, se transforma en esa pelea desigual. Siempre gana el que define y pierde el que tiene que salir a redefinir o a revisar. De ahí se habla de revisionismo. Bueno, aunque entendemos que esta es una diferenciación metodológica a los fines de operacionalizar, esta es la de arriba, y entender un mismo fenómeno que en última instancia es la dominación,
este libro se centra en el estudio del accionar político de las élites, no, o sea que tal vez no va a trabajar el peso estructural. En particular, estudia las formas de acción y representación colectiva que encontraron las élites a lo largo de la historia para influir, condicionar o vetar las políticas públicas y producir su posición de privilegio. ¿Mm? O sea que van a trabajar con las élites a partir de su posición instrumental en el campo de lo político para a partir de ahí advertir cómo hicieron para o vetar políticas públicas que iban en contra de sus intereses, por ejemplo, hacer que algo no pase, por ejemplo, impedir un debate que va a sancionar un impuesto que van a tener que pagar, básico, o mejor aún, reproducir su posición de privilegio, es conseguir mejores contratos, mejores beneficios. Por ejemplo, ahora lo podemos ver con un gobierno que avanza con unas leyes que serían en favor de los grupos más concentrados de poder. Pero cuando están en una posición, digamos, de inferioridad, es mm, evitar que se generen ciertos debates que podrían hacerles perder posiciones de privilegio. Por ejemplo, ayer habló Mamdani, ¿vieron? Mamdani el que ganó. Y le preguntaron, obvio, el problema viene ahora. Bueno, ¿cómo vas a hacer para poner micros gratis y guarderías y bárbaro, todo bien? Y dijo lo obvio. Bueno, voy a grabar con más impuestos de los que más tienen. Bueno, ahora viene el problemita. Porque ahora va a ser un demonio, ¿entienden? Y viene, se la va a tener que jugar. ¿Correcto? Pero arranca, el hombre arrancó, digamos, en una posición afirmativa. Algo así como que las empresas en el estado de Nueva York están van a tratar de, a partir, digamos, según aparece acá, de su posición y de su capacidad de acción política, de influir, condicionar o vetar las políticas públicas que irían en su contra. En general saben lo que hacen, yo les avanzo. ¿Qué hacen? Pagan para que no se hable de ellas. Financian a todo el arco político dirigencial para que después les devuelvan en favores la campaña que han financiado. ¿Mm? Sigo. El libro busca reconstruir esa relación que existe entre las élites y las políticas estatales, procurando mostrar distintas herramientas teórico-metodológicas y estrategias de recolección de datos para esa medición. Entienden que acá, por un lado, es eh, la construcción de la herramienta o revistamiento de las herramientas teórico-metodológicas y después cómo se recolectan datos para medir esas variables que se operacionalizaron a partir de los marcos conceptuales creados. Bueno, me cansé. No, sigo, esperen. ¿Me están entendiendo? Sí. Bueno, es sabido que el ejercicio de la influencia de las élites o las formas que despliegan para condicionar las decisiones estatales son fenómenos difíciles de reconstruir empíricamente, difícil de medir, dado que muchas veces la eficacia de ese accionar, este está bueno, reside en su carácter opaco y secreto. Es decir, ¿cómo explicar que algo no pasó? ¿Entienden? Es difícil hacerse esa pregunta, pero bueno, ahí radica el poder de las élites. Además, esos mecanismos son múltiples. Miren acá, interesante. Un llamado telefónico, la participación en partidos mediante financiamientos no declarados. Bueno, todo esto, por ejemplo, salió a la luz ahora con lo que dijo Spert, por ejemplo. ¿Vieron? Vieron que, por ejemplo, Machado se ve que vivía cómodamente en Argentina, ¿sí? Financiando a todo un arco dirigencial que estaba cómodo con el financiamiento de Machado. ¿Ven? ¿Sí? ¿Usted vieron esas escenas de Machado en dónde vivía Machado? ¿En el sur, en la Patagonia, creo que vivía, en Neuquén creo que vivía? ¿Sí o no? ¿Ubican? Bueno, creo que sí, que apareció una periodista
que fue hasta la casa de Machado y llegó hasta la puerta. Y hola, y el tipo estaba ahí. No era que tenía 15 guardias de seguridad y vivía enrejado. ¿Y por qué estaba tan cómodo? Bueno, se ve que con el financiamiento se había convertido la Patagonia para él en una especie de paraíso. Y claro, lo que le pasó es que Espert se presentó como candidato y lo denunciaron a Espert Hicieron todo tan obsceno, ¿vieron? Tan obsceno que era difícil ocultarlo. Entonces fue como escalando el tema. Y cuando el tipo salió a hablar, yo no sé si se acuerdan, lo primero que dijo, bueno, no lo dijo con estas palabras, pero más o menos fue, Espert es un pelotudo. Y yo no sé si se acuerdan que apareció también el caso de que la corte tenía el tema de la extradición de Machado hacía 3 años esperando. Sí, Y de por hecho eso, saltó mucho porque lo pidieron de Estados Unidos. Había claro. causas en Estados Unidos, si no Claro, quizás pero la seguía en la corte acá sombra. se hacía la boluda porque yo también pienso, claro, ahí teníamos otra élite dirigencial, el Poder Judicial, que también estaba muy cómodo con el financiamiento. Pero claro, se ve que cuando el tema escaló tanto no quedó opción. Entonces la corte le tuvo que extraditar y bueno, y ahora es más, presten atención porque está por declarar en Estados Unidos ahora. Ya está en Estados Unidos. Y el tipo dijo, si declaro mando a todos presos. Pero bueno, es interesante porque la participación mediante financiamientos no declarados es uno de los temas más espurios que, que es elemental para comprender la relación entre clase dirigencial política y élite económica, el financiamiento opaco, tanto de medios de comunicación como de partidos políticos, que finalmente son estructuras vacías en términos sociales, pero que sirven como pantalla para ocultar las relaciones de poder y dominación. Bueno, la intervención o captura de medios de comunicación, ¿sí? La construcción ideológica mediante centros de pensamiento, la Fundación Pensar, la Fundación Libertad, la Fundación Más Democracia, Democracia Libre. Bueno, Estados Unidos, por ejemplo, tiene una que se llamaba la USAID, yo no sé si escucharon sentir alguna vez, que existe desde la Guerra Fría, del año 60, 68, y que bueno, la que nombraste, Nicolás, de Soros, Open Society, que son fundaciones, y USAID era una que era del gobierno de Estados Unidos, que creaba fundaciones pro democracia en América Latina, ¿sí? Para financiar a políticos o de oposición a los partidos que molestaran a los intereses de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Y que Trump la acaba de cerrar porque ya ahora no hace falta, porque ahora puede decir lo que piensa y la USAID funcionaba para lo que se llamó el soft power, que era cuando Estados Unidos hacía política sin decir que la hacía porque no quedaba bien. Ahora ya pasamos a una etapa superior, que es la etapa de yo me quedo con todo, no me importa. Vieron que se juntó con Putin, por ejemplo, en Ucrania y le dijo, bueno, mira, vos quedate con la mitad y yo me quedo con la otra mitad. Antes eso no se podía decir, pero ahora sí. O se juntó con China, mal bien, se lleva como el orto con China, pero le dijo, mira, si vos te querés quedar con Taiwán, no hay problema, pero no te metas en Panamá. Panamá es mío, ¿entienden? Y antes todo eso funcionaba con la USAID, que era una especie de intervención o captura de medios de comunicación o construcción ideológica mediante centros de pensamiento, que son fundaciones. Por ejemplo, Macri, me acuerdo, tenía todos los funcionarios que tenían fundaciones. Y me acuerdo que Michetti, no sé si saben, pero Michetti fue vicepresidenta de este país, la agarraron con plata en el baño de la fundación, $50.000. También a Claro, Felicia Micheli, para ser justos, que era ministra de Economía de Kirchner, también la agarraron con dinerillo. espurio. Sí, y eso que me cae bárbaro, Felicia Micheli, pero bueno, digamos todo. Bueno, la presión sobre las decisiones de políticas públicas, es decir, ¿qué es la presión sobre los decisores de políticas públicas? Cuando
Cuando te aparece, Lobby. decime, sí. No, el lobby iba a decir como Claro, pero nombre. no, Lobby no es eso. sí, pero no se imaginen solo el lobby en el Congreso. Tienen que imaginarse el lobby en los diferentes despachos de las agencias burocráticas de todas las dependencias del Poder Ejecutivo, que son de donde salen los reglamentos y las instrucciones y los contratos de obra pública, de la que sea, ¿sí? O exenciones impositivas, permisos, lo que se imaginan, ¿eh? Que caen en manos de los... ¿Quiénes son los decisores? Bueno, los funcionarios que tienen firma, ¿sí? O sobre los representantes en las cámaras legislativas, acá lo dijo, entre otras tantas estrategias que incluyen también los vínculos interpersonales, por ejemplo, la Quinta de Olivos y el desfile de jueces, funcionarios que van a comer milanesa, que van a jugar al pádel, que van a jugar al tenis, que hacen el campeonato de fútbol, ¿me entienden? Y eso se llaman vínculos interpersonales, donde todo se mezcla con todo. ¿Mm? Bueno, a sabiendas de esta dificultad, acá, este libro procura ofrecer algunos indicadores concretos que permiten identificar y describir algunos de los modos en que las élites construyen marcos y limitan los márgenes de acción de los decisores de política pública en un conjunto de países de América Latina a través de acciones mediante las cuales se definen políticas que contribuyen a la reproducción de sus privilegios o bien a través de las cámaras empresariales como su órgano de representación política. En Argentina tenemos la AEA, que em, es la mayor organización que reúne las empresas que más trabajadores emplean, y ahí está el Grupo Clarín y todas las cámaras empresariales, que siempre van al foro de IDEA. ¿Escucharon hablar de IDEA que se hace todos los años? Yo siento que Sí. IDEA se hace cada 5 minutos, porque cada tanto están en el foro de IDEA hablando de cosas, ¿vieron? Este, están, bueno, tenemos después el tenemos el G7 acá, que son estos que vengo nombrando, bancos, construcción, eh, CAME, la sociedad rural, eh, La Unión Industrial también, la UIA. la UIA, te agradezco la UIA. Y bueno, me faltan dos, son G7, bueno, no importa. Em, Cami lo dijiste, ¿no? Sí, sí, de las pymes. sí. Después creo que deben estar los de minería o energías, viste, algunas de esas. Petróleo, Vaca Muerta, Techint, no sé, Techint es un grupo en sí mismo, vieron que controla todo. Está en toda la cadena de producción, comercialización completa. Te hace el caño, te vende el caño, transporta el petróleo, dueña del petróleo, el gas, todo completo, completo. Que es Pablo Roca. Bueno, Eh, Alvar también tiene un peso parecido a Techino, ¿no? De Álvarez aluminio. Techint y Ah, ¿es Tenaris. Techin también? Son todo lo, claro, son todo lo mismo. Mira, me hiciste dudar ahora, pero casi, casi 99%. Tantos ahí en Yo la pensé que eran, Panamericana, Henry Ford, toda esa zona. pensé que Alvar y Techin eran No, dos pará, y dueños están los de diferentes. alimentos. Arcor, Pagani, ¿vieron? Este, bueno, sigo. Este es un libro temático, pero ante todo es un libro metodológico. Se trata del resultado de un largo trabajo de investigación, desplegado en un periodo de 5 años en el marco de un PICT, que se llamaba Estado, Élite y Políticas Públicas en América Latina 2000-2018. Bueno, estará, sigo. Em, Perdón, Madanes es el de Alvar, no, no es Pablo Roca. Madanes Quintanilla. Exacto, sí. Ya me parecía, porque, perdón que me quedé No, pensando. tranquilo. Si esto revela la opacidad de la que estamos hablando. Todos conocemos a Cristina Kirchner, pero el resto no. Eh, de hecho, me hiciste acordar, porque justo hoy arrancó la causa Cuadernos.
Sí, donde habían puesto incluso presos a todos los de todas las empresas, por eso todos se enojaron con Macri, se fueron a la mierda con esto. Pero lo mismo había pasado con Odebrecht. Por ejemplo, en Perú esto es re notable, y en Brasil también. Bueno, en el sí. presente libro estudiamos los modos de condicionamiento de las élites económicas por fuera del Estado, cómo se organizan colectivamente, cuáles son sus mecanismos de acción pública mediante los cuales se posicionan frente a la sociedad, las decisiones estatales de los gobiernos de turno. Ok, y sigue hablando, ¿no? De todos los países acá. La periodización comienza en la década del 60, pues consideramos que los procesos de neoliberalización conservadora iniciados en contextos de dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas, eh, de democracias consejos autoritarios o francos regímenes autoritarios, generaron las condiciones que favorecieron la concentración económica y fortalecieron el poder estructural y político de las élites. Es decir, que el libro toma élites económicas a partir de 1960, que es cuando ven o advierten esa concentración. Yo también les diría que coincide en algún sentido con, digamos, la etapa post, em, entiéndame lo que voy a decir, no me van a entender, pero no importa, post-populismos siglo XX. Es decir, hubo un tipo de que, no lo estoy diciendo en sentido peyorativo, un tipo de populismo, si quieren, que también podemos llamarnos organización de las masas, ¿sí? Que fue el que fue desde 1850 a 1950, que yo lo mencioné en clases, que tiene que ver con los fascismos, con las organizaciones, digamos, más militarizadas o jerarquizadas o burocratizadas de la sociedad, de todas las sociedades, y que se terminó en los años 60-70 cuando aparecen las dictaduras en América Latina, que favorecen, en un cambio de régimen económico, la concentración en grandes grupos concentrados de la economía a la salida del modelo de bienestar, de estado de bienestar keynesiano. Que se acuerdan que se los mencioné, que es el periodo de los años 70, que lo mencioné también con Foucault, cuando expliqué que se abrió un nuevo marco. Entonces, en ese periodo, dicen estos autores, coincidiendo con esta periodización económica, empieza el proceso de concentración. Por eso ellos dicen, vamos a hablar de élites económicas a partir de estos años. Porque antes en realidad se concentraba mucho más la economía en las estructuras jerárquicas del Estado. Estaba todo muy burocratizado, estatalizado. No importa cuál fuera la ideología, si era derecha, izquierda, centro, era todo mucho más, vamos a llamarlo en términos de un autor que se llama O'Donnell, burocrático autoritario. Y en los años 70, post dictadura, esas dictaduras favorecen ya lo que fueron las élites económicas per se. Está Que, bien. que Ah, necesitan. Sí, perdón, decime. digo, hasta esa época post-populismo, digamos, el poder principal estaba en el poder político realmente, después como que se fue escindiendo el poder real del poder político. Vamos a decir que los empresarios económicos o tenían que someterse o subsumirse a el poder político que no era político a secas, sino que era político militar. Entonces la Bien, fuerza militar generaba un condicionamiento para la élite económica. ¿Se entiende? Porque voy a dar un ejemplo que no es de nuestro país, pero ustedes van a entender. Toda la clase dirigencial alemana, comunista y fascista y de Hitler, se reunían en las mansiones de los magnates que les propiciaban ese lugar para charlar y había una sumisión porque esas élites políticas dirigenciales eran armadas y utilizaban la fuerza y condicionaban a todas las élites económicas a el modelo político de producción y de guerra de los países. Pero pasada esa etapa, las élites económicas se crecen mucho más. Y después, al mismo tiempo, las élites políticas, militares, se deslegitimaron. ¿Por qué? Porque había que votar
y sus políticas económicas no fueron, bueno, producto que estaban sostenidas por élites económicas que favorecían sus propios intereses, las políticas económicas no resultaron beneficiosas para grandes mayorías, pierden legitimidad y las élites económicas tienen que conseguir partidos políticos que les sirvan de pantalla. Por ejemplo, en nuestro caso Argentina aparece el peronismo de Menem, por ejemplo, que es un peronismo que en realidad fue pantalla para los grandes poderes concentrados. Todo lo que fue la UCD, la Unión Cívica, la UCD era el partido de derecha, que era una minoría, cooptó y tomó al partido peronista. Ahí, por ejemplo, está el peronismo de la capital, del cual está Alberto Fernández, Santilli, Vélez, que ahora están desperdigados por todos los partidos políticos. ¿Sí? Todos hijos de Álvaro Alzogaray. En la serie Menem, por ejemplo, está la hija de Alzogaray, María Julia, que participaba del gobierno de Menem. Pero advierten todo esto que digo, está muy mezclado, pero creo que se entiende. Bueno. Sí. em, Luego de las transiciones a la democracia en la década de los 80, la consolidación del modelo liberal creó el andamiaje político, jurídico y económico que viabilizó estos niveles de concentración. ¿Sí? Este proceso fue transformándose y adaptándose a la morfología del capitalismo del siglo XXI, caracterizado por una mayor extranjerización, globalización y financiarización. Había un autor que decía, el capitalismo industrial es un momento y el capitalismo financiero tiene que ser un pequeño porcentaje, pero si el capitalismo financiero toma todo el control de la economía, se pudre la economía. Era un autor alemán que lo dijo en el 1920. Era el compañero de Rosa Luxemburgo, miren lo que les digo, no me acuerdo, Hilferding o algo así se llamaba, no me puedo acordar el Lo nombre. dijo, lo dijo hace poco Guillermo Moreno también. Dice, si el 50% o el 60% de la economía la maneja el mercado financiero, hay que dormir con casco puesto. Exactamente, y ahora en realidad ya es mucho más que eso, es directamente mucho más, porque ahora es la creencia por parte de toda la sociedad que el dinero crea dinero y que eso es un trabajo. ¿De qué Es lo que trabajo? hablamos recién, de lo que hablamos recién del Ministerio de Economía y todos sus derivados, que son todos de JP Morgan, Es, todos del palo financiero. digamos, es la materialización de esto que está por detrás, que es esta creencia de que yo soy trader y voy a trabajar de apostador y gano. Todo, digamos, eh, privilegiado de alguna manera o potenciado por los nuevos dispositivos tecnológicos, ¿sí? Que, Sí, sin emitir juicio de valor, pero como que en este gobierno los que están ocupando el Ministerio de Economía no hablan de producción y trabajo, hablan siempre de lo que es financia, sí, todo lo que es la parte financiera, dinero, claro, claro, no, es como que se abocan a eso. claro, claro, no es por juicio de valor o no, digamos, es el estado actual, digamos, del mundo que pasamos de una fase, digamos, de capitalismo industrial a otra de capitalismo de concentración y financiero, por lo menos en los lugares en donde no hay industrias, porque en Alemania, en Italia, en Japón, en China, en Taiwán, sí hay industrias. Alguien fabrica los celulares, no es que Sí, no. Alguien fabrica los objetos. También el problema es cuando todo se robotiza, pero alguien fabrica los robots también. O sea, el tema es que cada vez la fabricación se concentra más y es más productiva, lo cual es muy auspicioso. El tema es que cómo se distribuye. Bueno, son problemas que no vamos a resolver, claramente. hay que Eh, industrializar el país, sí, sí, no sé si eso es posible, qué sé yo. Bueno, es la solución. sí, qué sé yo. Bueno. Si bien el libro propone entradas y enfoques diversos sobre el tema, hay un elemento común que los reúne: el aporte de la variable sociohistórica, me gusta esto, la variable sociohistórica como una clave fundamental para comprender estos fenómenos cuyas trayectorias en América Latina han sido largas y complejas. Es decir, y a mí me encanta decirlo, no se puede pensar cualquier proceso social sin tener, digamos, las variables, el desarrollo histórico presente.
Porque si no es pensar en el vacío, ¿vieron? Y eso es muy común de las teorías de las, ¿cómo se llama? Rational choice, creer que llegamos al fin de la historia y que no hace falta historizar para comprender, ¿correcto? Y que en realidad hay que pensar a los individuos de manera aislada y que siempre se comportan de la misma manera. Y es muy difícil pensarlo así. Cada país tiene su complejidad. Bueno, miren, a partir de acá empieza lo que yo decía al principio, que es el desarrollo del concepto de élite, que tal vez puede ser lo más aburrido, pero es lo que uno tomaría como examen, porque es la raíz de todo. Miren, vamos a darle 10 15 minutos más a esto y bueno, yo corto la clase y después lo siguen leyendo solo, ¿sí? El concepto de élite, ¿cuándo nace? Quiero que entiendan esto. Alguien en algún momento de la historia tiene que haber dicho la palabra élite. Si nadie la dice, no existe. Y alguien alguna vez la dijo. ¿Comprenden esto que estoy diciendo? Estas, cuando yo dije en la primera clase, ¿qué es la filosofía? Bueno, la idea, la creación de una palabra nueva. Bueno, en este caso, élite, ¿sí? Por lo menos en la historia moderna. Bueno, los trabajos pioneros son los que les conté antes, en las primeras décadas del siglo XX, que son estos tres: Pareto, Mosca y Michels. Aunque yo también pondría Weber, Max Weber acá, que es anterior o contemporáneo, ¿sí? Que también. Que son los primeros que comenzaron a analizar a esa minoría política organizada que por su posición influye sobre el conjunto de las sociedades. Y ahí aparece el concepto y su desarrollo teórico. ¿Qué es una élite? Bueno, un grupo minoritario, mejor organizado, que por su posición en la estructura jerárquica de la sociedad influye en el conjunto que no está tan bien organizado. ¿Entendieron? Estos autores, Mosca, Pareto y Michels, todos provienen de Italia, quiero que lo sepan, porque tal vez no saben. Michels era alemán, pero se mudó a Italia, pero era discípulo de Weber. Y todos desarrollan el concepto de élite para oponerlo al concepto de clases de Marx, en algún sentido. Porque lo que predominaba en ese momento era o el concepto liberal de individuo o el concepto de clase de Marx. Y ellos dicen ni individuo ni clase. Yo acá lo que veo son élites ni políticas. La clase política. ¿Y qué es lo que les dije al principio? ¿Está? También acá entraban las agrupaciones confesionales, en donde los líderes confesionales, un sacerdote, también por su posición jerárquica minoritaria, influye en la sociedad y las conductas de las personas. Y bien que lo hacen. Entonces también entra acá una minoría religiosa, pero no la minoría del grupo religioso, sino la élite, ¿sí? Que por su posición tiene influencia sobre sus fieles y modela sus conductas y les dice en sus lugares de rezo, a partir de una noción de verdad que vehiculiza relaciones de poder, como vimos con Foucault, una determinada conducta. Y ahí vamos a decir en criollo, les meten el perro. ¿Entiende lo que digo? Vas al lugar de rezo y entre verdad y verdad te dicen, mirá que tenés que putear a tal o insultar o creer tal o cual cosa. ¿Sí? Me quedé pensando, porque a partir después de ahí sale el concepto de populismo. Pero bueno, el concepto de populismo negativo, como, las masas no piensan y son influenciadas, pero bueno, a veces pasa.
pero a veces no, no sé. Bueno, sigo. Estos trabajos que fueron los pioneros, ¿sí? De Mosca, Pareto y Michels, se llaman las teorías de las élites, las inventaron estos tres. eh, Fueron profundizadas por este, que es un sociólogo estadounidense que se llama Mills, en el año 1956. Déjenme que les comparta algo acá. Miren, ya los voy a dejar, no se preocupen. Ah, no, ¿ustedes acá ven mi WordPress? Sí. Yo sé que acá, al inicio, está Mills, miren. Esperen, estoy buscando. Ah, se me abrió. Sartori, Rinesi, Bobbio, Malamud, definición de estado, ¿qué es estado? Oslak, estado. No, no está, no está. Cagada. Pero antes estaba. Estaba bueno ese texto. No se pueden dar tantas cosas. Miren, voy para atrás. Ah, ven, estuvo en otro año. Va, no sé. Puede ser el mismo, no tengo idea. Ah, no, es otro año. Espérenme, ¿eh? Ay, se me abre y no puedo ver. Oslak, Abelardo Si no, Ramos, apretá control F para buscar, Mills. control G. Sí, 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 podría, tenés razón. Pero bueno, sí, bueno, tenés razón. Lo voy a hacer. Ay, que me tenté. Ya llego. Tenés razón, no voy a llegar nunca. Control F. No, control F, no, control B. Control B. Mills. Encima no está. Buscar en la página. Mills. Y acá, este. Ahí está. Miren. La élite del poder, Wright Mills. ¿Ven? Bueno, traducción. Este es el texto del año 1956. Lo tenemos acá. El que mencionaba acá, este texto de acá, es este. ¿Ven? Y este tipo dijo. Artículo 1. Los altos círculos. Los poderes de los hombres corrientes están circunscritos por el mundo cotidiano que viven, pero aún. Bueno, acá el tipo desmenuza. Y dice, guarda que acá las cosas se están cocinando en el ejército. Año 56, ¿eh? Este, y es como que el primero que retomando a los anteriores, dice, eh, los hombres llamados a decidir se dan cuenta de la independencia de los grandes órganos institucionales. Bueno, lo dice bien clarito este autor Mills, de dónde se dan. Ven, por eso el tema se llama los hartos círculos, que sería como lo que nosotros llamamos el círculo rojo, ¿se acuerdan? Que lo decimos así. Sale de acá, de este marco teórico. ¿Vieron cuando les dije la vez pasada que si no tienen... Dejo de compartir. ¿Vieron cuando les dije la vez pasada que si ustedes hablan y no saben cuál es el marco teórico que están repitiendo a otros? Bueno, entonces cuando uno dice el círculo rojo, ya, bueno, estoy hablando y estoy repitiendo a alguien. Bueno, esto sale de este tipo, Mills, que lo dijo en el 56. Y fíjense que lo dijo en el mismo momento que Schumpeter, 10 años antes, había hablado de que éramos totalmente irracionales. Y lo dice en un momento en donde otros decían, somos totalmente racionales y elegimos en base a cálculo costo y qué sé yo. Bueno, 10 más y termino. Voy. Comparto. En su estructura, no, en su estudio, el de Mills,
sobre la sociedad de Estados Unidos, identificó un proceso creciente de concentración del poder en la cúpula de tres dominios principales, constituidos por la élite económica, política y militar. Fíjense que esto coincide un poco con lo que charlamos de Foucault, que hablaba del disciplinamiento en estructuras institucionales. Como que hablan de lo mismo desde un punto de vista distinto, pero identifican lo mismo, ¿entienden? La élite económica está constituida por los ricos corporativos, es decir, por quienes ocupan un cargo de dirección en las empresas. En la cumbre del orden político se ubican los individuos del directorio político y en la cumbre de institución militar, estamos en el año 56, quienes se encuentran en el escalón más alto del ejército, ¿correcto? Uno de los rasgos que identifica a estas élites es que se consideran a sí mismas y son consideradas por los demás como el círculo de las altas clases sociales o el círculo rojo, así lo llamó, creo que Macri fue. ¿Quién fue el que habló del círculo rojo? Creo que fue Macri. Puede ser, sí. Bueno. Por tanto, forman una entidad social y psicológica más o menos compacta, ¿sí? Tienen conciencia de pertenecer a ese mismo grupo social y constituyen el núcleo de la toma de decisiones más importantes de la sociedad. Ahora los vemos en, en los streamings, vieron que se juntan y tipo tienen un streaming tipo La Fábrica, no sé, en donde se juntan y charlan y dicen, ay, qué bien que estamos, que nos está yendo, qué malo. ¿O qué nos pasa como empresarios? ¿Qué sé yo? O qué queremos? Sí, ¿qué queremos? Sí, La tal cual. reforma laboral ahora está Sí, exacto. En su estudio, Mills cuestionaba tanto a las teorías pluralistas que sostenían que el poder era una entidad relativamente difusa, esto es la crítica a, digamos, lo que sería la economía, la teoría liberal que habla de un pluralismo y de la competencia con reglas. Este, bueno, la bajada de línea que más o menos repetimos hasta el hartazgo cuando no pensamos. Independencia de poderes, sí, reglas, consensos, debate, todo va a salir bien sin pelearse. Como también criticaba Mills a las teorías marxistas porque el concepto de clase dominante resultaba poco efectivo para el análisis del poder. ¿Y esto por qué? Tal vez acá termine con esto hoy. Porque Marx no profundizó mucho en qué pasaba al interior de las, tanto de la burguesía, que la llamaba así en términos generales, como así tampoco Marx, de los grupos políticos que vamos a decir, con la pantalla de la lucha de clases, solamente estaban reproduciendo sus propios privilegios, con, digamos, el, el- lo paradojal que fue finalmente el régimen comunista de la Unión Soviética, que terminó siendo un régimen totalitario. ¿Entiendes lo que digo? Pero que en la narrativa llevaba adelante la revolución marxista mundial, pero no había un análisis de la estructura burocrática de poder y los negocios que se daban ahí. Lo voy a decir de otra forma. Por ejemplo, ustedes escucharon hablar de montoneros, la revolución, fenómeno, pero nadie analizaba al interior de la cúpula de montoneros los negocios que se cocinaban, ¿entienden? Y las relaciones que tenían las cúpulas dirigenciales de todos los estratos. Y finalmente los que pagaron los platos rotos, ¿quiénes fueron? Los que iban a poner el cuerpo que no sabían ni por qué lo estaban poniendo. Ya sean soldados, que están en una posición mucho mejor, por supuesto, pero como así también todos los que pelearon por un mundo mejor sin saber bien qué corno estaban haciendo. Pibes y pibas que cometían actos delictivos casi ingenuamente, les diría, ¿entienden? Muchos montoneros terminaron
haciendo negocios por el mundo. Grosso creo que era el que me Carlos suena. Grosso. Sí. Hoy justo Ari Lijalada en el destape mencionó a Mario Montoto, que, que era montonero y terminó siendo, bueno, un dirigente empresarial importante de venta de armas y, y elementos de seguridad. Mirá, Lo que pasa es que no es lo mismo cuando vos tenés 18 20 que cuando tenés 35 y ya estás aplomado y te cansaste un poco. Bueno, oigan, si les parece cortamos acá, ya les daré un montón, ¿no? Los saturé, pero después el texto continúa haciendo un recorrido del concepto de elite, cómo fue avanzando en su desarrollo. Está fácil de leer, ¿está bien? mm, Y está bueno. Para terminar, esto no es la verdad. Esto es un modelo más que se ayorna a todos los otros y que con todos hacemos una licuadora para tratar de comprender. ¿Está claro? bien. Nicolás, mañana que voy a estar leyendo trabajos, leo primero tu examen. Dale, ¿Está gracias. bien? ¿Listo, chicos? ¿O quieren preguntarme algo? ¿O se entendió? ¿Se No, no, entendió? es bastante amigable el texto, por lo menos lo que leí. Bueno, bueno, lo pueden continuar. Después yo le dejo ahí para los demás que no vinieron. ¿Listo? Bueno, Buen Chao, fin de profe. semana. Que anden buen fin de bien. semana. Chao, Buen Nos chao. fin de... vemos. Chau.